Les recordamos que hoy a las 5 de la tarde, comenzamos con nuestra nueva serie de eclesiología. Hemos titulado esta serie Eclesiología Bautista Reformada. Esta serie corresponde al esfuerzo y recomendaciones que hemos recibido de nuestro hermano Jorge Rodríguez, ya que estamos dando pasos hacia el establecimiento de una política eclesiástica en nuestra iglesia y vamos a comenzar el establecimiento de esta política con esta enseñanza de eclesiología. Entonces, el plan es hacerlo por 12 semanas, pero como ustedes saben, siempre puede haber más. Entonces, al menos 12 lecciones y después la iglesia, la membresía estará trabajando en la política eclesiástica. Todos están invitados a este curso, no solo los miembros, todos. Y de hecho, si tú tienes interés en ser miembro de la iglesia, será muy bueno que estés en este curso. Recordamos también que los sábados a las 9 de la mañana es el curso de lenguaje de señas. Si alguien está interesado, se puede acercar a la hermana Yuri o a nuestro hermano Alex Valdovinos. Y comentarles a los hermanos que antes participaban en el ministerio de los hospitales que se va a abrir nuevamente la oportunidad de hacer ministerio en los hospitales, en la clínica 46, los jueves y sábados. Así que si tú antes estabas sirviendo en ese ministerio y deseas reintegrarte, puedes acercarte con el hermano Alex a las 2:30, ya que van a tener una pequeña junta. Si no participabas pero quieres participar, también te puedes acercar. ¿Ok? Bueno, estas son los anuncios. Paremos ahí y vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 24 al versículo 31. Puestos en pie, por favor, para leer la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 al versículo 31. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por este privilegio que nos das de reunirnos en este domingo y considerar tu santa palabra
que nos nutre y consuela. Yo te pido, Padre, que no sean las palabras del ministro las que escuche tu iglesia, sino que sean las palabras del Santo Espíritu las que escuche tu iglesia, y por ellas ésta sea consolada. Ruego consuelo para tu iglesia, particularmente, Señor, para aquellos de entre nosotros que están como Tomás, en un día de oscuridad y tribulación. Yo te pido que seas con ellos, y que esta palabra sea de consuelo y de aliento. Y también, Señor, yo te ruego que obres con esta palabra para aquellos que están en una incredulidad de perdición, que tú puedas obrar para su salvación. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, este es el último sermón que tendremos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Después de esto, nos perfilamos para entrar al capítulo 21, 3 sermones y habremos terminado. Habremos terminado este periodo de casi 3 años. En realidad 4 años, pero si contamos los sermones, fueron como si por 3 años no hubiésemos parado domingo tras domingo. Pero Dios mediante, en 3-4 sermones habremos terminado esto. Espero que haya nostalgia en su corazón, al mismo tiempo de alegría, de que vamos a poder entrar a otro texto del Nuevo Testamento para meditarlo y ser edificados y consolados. Ante nosotros tenemos otra aparición de Jesús. Aparición principalmente movida debido a la debilidad de una de sus ovejas, Tomás. Tomás es la causa por la cual Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos. ¿Quién era Tomás? ¿Y qué tipo de incredulidad Tomás tenía? Creo que estas dos preguntas que están vinculadas son necesarios responderlas para beneficiarnos realmente del texto, porque en cuanto a dudas hay de muchos tipos y de muchas maneras. Está la duda del incrédulo, está la duda del creyente y está la duda del apóstata. ¿Cuál de estas dudas corresponde a Tomás? Yo creo que a veces somos inclinados a pensar que Tomás dudaba como incrédulo, como si Tomás fuese incrédulo. Pero ¿es realmente así? Bueno, para responder a esa pregunta es necesario ver quién era Tomás. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos en Tomás, todos pensamos en estas palabras, ¿no es cierto? No seas incrédulo. De hecho, si yo hiciera un examen entre ustedes y dijera, dime la primera palabra que se te viene a tu mente cuando digo, por ejemplo, la palabra sol, algunos dirían playa. Si digo la palabra carretera, viaje. Bueno, si yo les preguntara a algunos, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente cuando digo Tomás? Los del seminario ya dirían, Aquino. Pero en general creo que la mayoría responderíamos, incredulidad, duda, ¿sí? Pero ¿esa es toda la descripción de Tomás? ¿Es esa una buena descripción de este hombre? Hermanos, Tomás, dice el texto, era uno de los 12. Dice, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12. Tomás era un discípulo que Cristo había elegido como parte de su
equipo, parte de su pueblo, parte de su familia. Tomás era un creyente que había sido salvo por gracia. De hecho, veamos que no solo era un creyente, sino parece ser un creyente devoto. Abran sus Biblias en Juan 11. Juan 11, brevemente. Juan 11, 16. El contexto de Juan 11, 16 es la muerte de Lázaro. Lázaro muere, Jesús va a ir allá y los discípulos saben que si Jesús va hacia con Lázaro, corre peligro su vida, ¿verdad? Bueno, vean lo que dice Tomás. Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o sea, el mismo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás no solo es uno de los 12, Tomás es uno de los 12 y uno que parece ser devoto y entregado. De todos dijo, ok, si nuestro Señor va, si nuestro Maestro va allá, vayamos también nosotros. Y si pasa que también sufrimos su muerte, que así suceda. No tengo temor, voy a seguir a mi Maestro. ¿Hubiese sido tú ese Tomás? Valiente, devoto, entregado a su Señor. De hecho, Tomás aparece otra vez en las Escrituras, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Abran sus Biblias brevemente ahí. Juan 14, 6. Jesús dice que se tiene que ir. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Hermanos, ¿quién es Tomás? Claro, es un creyente sincero que expresa sus dudas. Pero no refleja esto, el corazón de Tomás, de querer estar con su Señor. No solo era uno de los 12 y uno devoto y valiente, sino que Tomás parece ser uno que ama a Jesús. Uno que ama a Jesús. Así que si lo primero que se viene a nuestra mente cuando decimos Tomás es incredulidad, creo que tenemos una perspectiva imbalanceada de él, ya que no es todo lo que podemos saber de Tomás. Entonces, ¿a quién estamos viendo en Juan 20 cuando se dice que Tomás estaba abrazado por la incredulidad? Estamos viendo a un creyente genuino, salvo por gracia, devoto a Cristo, que ama a su Señor, pero que ha sido zarandeado por un momento, por la duda, la incertidumbre. Satanás ha logrado poner las semillas necesarias de la duda, ha cegado su entendimiento, ha oscurecido su vista. Y me pregunto, ¿representa a alguien entre nosotros este Tomás el día de hoy? Yo creo que Tomás somos nosotros en algún momento de la historia de nuestra caminar cristiano. Eso no hay duda. Todos llegamos a ser un Tomás. Pero hay alguien entre nosotros, algún amado hermano, que es un verdadero creyente, que ama a Jesús, que es devoto, pero que está siendo zarandeado por la duda. De hecho, es interesante lo que significa el nombre de Tomás. Tomás, el Dídimo. Es lo mismo. Tomás es el nombre arameo que quiere decir duda. Perdón, gemelo. Gemelo. Ya vieron que yo caí en pienso en Tomás y pienso en duda. No, Tomás quiere decir gemelo. ¿Y saben qué significa Dídimo? Gemelo, en griego. Uno es arameo y otro es griego. Y quiere decir simplemente gemelo. Déjame usar
el significado de su nombre para aplicar esto entonces a tu corazón y decir, ¿es Tomás tu gemelo en este tiempo? ¿En este momento? ¿Eres tú uno que como él estás sufriendo de la duda, de la incertidumbre, del desánimo, del desaliento? Es interesante que Tomás o tenía un gemelo o era mellizo, ¿sí? O tenía una hermana, pero no sabemos el nombre, ni sabemos quién fue su otro gemelo. Yo pienso que esa incertidumbre en la cual nos deja Juan sobre su hermano es intencional. Es preguntarnos, ¿seré acaso yo su gemelo? ¿Qué tal tú hoy, hermano? ¿Qué tal tú mañana, hermano? ¿Qué tal tú ayer? Este es Tomás, gemelo, un creyente, uno de los 12, que amaba a Jesús, que era entregado a Jesús, pero que en un momento de su caminar fue zarandeado por la duda. ¿Y qué tipo de duda? Vamos a ver en el versículo 24. Regresemos a Juan 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiese mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué duda está teniendo Tomás? Tomás está dudando de la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no exageremos esta duda como si fuese única. ¿No es verdad que los demás discípulos también fueron abrazados por esta duda? ¿No es verdad que los demás discípulos no creían la palabra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí, Tomás duda, y duda como cualquier creyente, como cualquiera de nosotros. Hermanos, cualquiera de nosotros podemos ser este Tomás. Ahora, la duda es fuerte, porque estaba dudando de la resurrección de Cristo, lo cual implica, hermanos, que no solo dudaba del hecho de la resurrección, muy probablemente estaba dudando de la resurrección de los muertos, quizá en general, quizá de la misma veracidad del cristianismo, incluso del judaísmo en el cual él fue criado. Tomás fue educado en la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Pero quizá en ese tiempo Tomás mismo estaba dudando. Hermanos, piensen en quién es Tomás por un momento conmigo. Tomás es uno que ama a su Señor. Lo ha visto servir, lo ha visto entregarse. Él se ha entregado a su Señor y ahora su Señor muere en una cruz. Tomás no ha entendido muy bien la resurrección y esto ha atravesado su corazón. Este evento lo ha desilusionado porque todavía no lo logra comprender. Este evento lo ha hecho desanimarse y decir, ya no voy a seguir, no creo que resucitó, no creo en la palabra de mi Señor, no creo en la misma escritura quizá. Hermanos, no sé, hasta la misma existencia de Dios es algo que los hombres, los cristianos, pueden en momentos ser zarandeados y dejar de creer en la misma existencia de Dios. Oh, hermano, ¿vienes tú así a la casa de Dios en este día? Quizá dudando de Cristo, quizá dudando de la veracidad del cristianismo, quizá dudando del poder del Espíritu Santo, quizá dudando de la fiabilidad de la Escritura, quizá la misma existencia de Dios poniéndola en juicio, y por lo tanto estás tirando la toalla en el cristianismo. Ciertos problemas, la enfermedad,
ciertas circunstancias en la vida, ciertos desánimos, ciertos desaires, ciertos problemas en la casa, en el trabajo, te han hecho pensar que quizá esto es mentira, que quizá todo esto es falso y que es mejor no seguir. Hermanos, ¿por qué no estaba Tomás el primer domingo? Yo creo que era resultado ya de las dudas que estaba teniendo. ¿Por qué seguir? ¿Por qué continuar? No hay razón para hacerlo. Bueno, si tú eres uno de esos hermanos, si tú eres uno que está así en este momento, déjame empezar a hablar a tu corazón desde ya, diciéndote esto. Esas dudas pueden ser de un verdadero hijo de Dios. Esas dudas pueden ser de un verdadero hijo de Dios. Tener esas dudas no te debe hacer pensar de facto que entonces no eres un verdadero creyente, o que eres un traicionero de la fe, o que eres un apóstata por lo tanto. Hermano, hoy vengo a decirte que si tienes estas dudas, aunque son tristes, aunque no las deseamos, suelen pasar en el corazón de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no están ajenos a esta realidad. ¿Has prácticamente entregado la toalla del cristianismo por estas dudas? Yo te digo, más bien busca ayuda. Si estás así, busca ayuda y te queremos ayudar. Pero no pienses que serás seguramente un falso converso porque tienes estas dudas en tu mente y corazón. No, estas dudas pueden pasar. Y la segunda cosa que quiero decirte para empezar a alentar tu corazón es esto. Y Cristo quiere sanar. He titulado este sermón, Tomás, la restauración de un creyente incrédulo. Tomás, la restauración de un creyente incrédulo. La pregunta es, ¿quién hace esa restauración? Hermanos, sí, la iglesia tiene una parte, la palabra, la predicación. Pero, hermano, quiero empezarte a alentarte diciendo que el principal que está preocupado por restaurar ese corazón es nuestro Señor Jesucristo. ¿No es interesante que aparece una segunda vez para hablar a Tomás, para consolar a Tomás? Hermano, si tienes estas dudas, la iglesia no te desecha, pero lo más importante, Cristo no te desecha. Más bien, vamos a trabajar en tus dudas, vamos a trabajar en tu corazón lastimado, vamos a trabajar en tu corazón turbado. Porque Cristo quiere sanarte, Cristo quiere restaurarte. Ahora, ¿cómo restauró Cristo a Tomás? Veamos cómo restauró Cristo a Tomás, para poder ver cómo es que Cristo restaura a los creyentes que están como Tomás hoy. ¿Cómo nos restaura? Pues estoy de acuerdo con lo que dijo un antiguo. Hermanos, que la incredulidad de Tomás ha sido dejada en las Escrituras para nuestra consolación. De hecho, ¿no es interesante que nosotros como creyentes nos beneficiamos más de la duda y caída de Tomás que de la fe y credulidad de los otros discípulos? La fe de los otros discípulos nos hizo admirarla, ¿no es cierto? Pero la incredulidad de Tomás nos instruye y nos consuela. Y es que hemos de entender, hermanos, que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, ciertos problemas, ciertas caídas en nuestro andar, en nuestro cristianismo, porque Él sigue teniendo el control incluso cuando hay esto, y muchas veces las permite para que después podamos ser de bendición para otros, de consolación para otros. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1?
que casi morimos, pero fuimos rescatados para después poder consolar a otros. Así también ahora Tomás, el incrédulo, es nuestra fuente de consolación a la luz de cómo Cristo lo sana. Pero veamos, ¿cómo fue sanado Tomás? 3 pasos debemos identificar. 1, por la comunidad de los santos. Vean el versículo 25 conmigo. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Mi pensamiento y forma de interpretar este texto es que Tomás ya se había ausentado de la comunión de los santos por esa misma incredulidad. Entonces, ¿qué hacen los discípulos cuando Tomás llega? Le hablan que su Señor resucitó. De hecho, hermanos, yo me pregunto, ¿por qué no se ausentó el próximo domingo Tomás? Bueno, si me dejan ver o si me dejan expresar lo que yo veo en el texto, es porque la iglesia cumplió su función. Es porque la iglesia cumplió su función. Porque le habló lo que su Señor había hecho. Porque le llamó y le exhortó a que no desistiera. Porque le habló, hermanos, ¿quiénes eran los que estaban hablándoles estas palabras? Sus discípulos, sus hermanos, los que trabajaron lado a lado con él. Ellos dijeron: Tomás, escucha, nuestro Señor apareció. Claro, él se aferró y dijo: no, si no viere las heridas de las manos y pusiera mi dedo ahí, y si no metiera mi mano en su costado, no creeré. Es cierto, estaba empecinado en su incredulidad. No obstante, la iglesia insistió. Hermanos, Dios ha puesto a la iglesia para guardarnos hasta el final de nuestros días. Oh, bendita y preciosa iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hemos sido dejados huérfanos. La iglesia es madre de los creyentes, no en el sentido romanista, hermanos, en el sentido bíblico. La iglesia es una madre para el creyente, que cuando lo ve al creyente separarse, alejarse, pecar, esa madre con ternura va y lo toma nuevamente, lo regresa al camino y no permite que su corazón se endurezca en su pecado, en sus propios pensamientos, en sus falsas ideas, en su pecaminosidad, sino que va y corrige como una madre. Así Tomás seguramente fue convencido a esperar a este próximo día del Señor por el amor que la iglesia puso en él, que sus discípulos, que sus compañeros pusieron en él. Ellos dijeron: no hay que dejar solo a Tomás. Este fue el que nos dijo: vamos a morir. Este fue el que amaba al Señor. No podemos dejarlo, no podemos pisarlo, no podemos olvidarnos de este soldado. A la luz de esto, querido Tomás, no te separes de la comunión de la iglesia en el día de tu duda. No te separes de la comunión de la iglesia cuando dudas. Ven, acércate, déjanos ver esa duda, déjanos ver esa debilidad, déjanos ver esas angustias y poder consolarte, exhortarte, amarte, reprenderte, sanarte con la palabra. Si estás en pecado, si estás con pensamientos oscuros en tu mente, déjanos ayudarte. No te escondas, de nada sirve. De nada sirve que te escondas y te aísles. Si tu corazón está dañado y está herido, muestra sus heridas para que la iglesia te pueda ayudar. Hermanos, a la luz de esto, una exhortación es necesaria para nosotros. Si estamos viendo algún Tomás, no lo dejes sin palabra esta misma tarde. Si ves que hay uno que está alejado, que está frío,
que parece ya no involucrarse como antes, que parece ya no caminar, que ya no está asistiendo quizá. No lo dejes, no dejes a Tomás. Escúchalo, escúchalo, escúchalo y si hay que reprender de algo, repréndelo. Si hay que consolarlo, consuélalo. Si tienes que seguir algún proceso, síguelo. Pero no dejemos a algún querido Tomás entre nosotros simplemente irse, simplemente enfriarse y apartarse hasta el punto que el pecado lo ha cubierto, que se quedó justificado en su pensamiento, que él era el que estaba bien, que estaba en lo correcto, que él no fue el que se equivocó. No permitamos eso, sino acerquémonos a buscar a ese Tomás. Quizá para convencerlo que esté con nosotros el próximo día del Señor. Esta es la labor de la iglesia. Hermanos, es mi labor como pastor, claro, ir y buscar a cualquiera que se ha ido, cualquiera que se está enfriando, cualquiera que se está endureciendo. Y buscaré en la gracia del Señor de cumplir mi llamamiento delante de Dios y delante de ustedes de la mejor manera. Pero no es solo mi llamamiento, es también de ustedes, amados hermanos. Es también de ustedes. Ir y llevar la otra milla y quizá poner la otra mejilla y quizá recibir nuevamente y gastar más de nuestro tiempo. Incluso cuando no hay quizá a nuestros ojos razón por la cual hacerlo, es nuestro deber portarnos como cristianos y velar por nuestros hermanos. Así es como Cristo sana a los Tomases. Que el Señor entonces te convenza, hermanos, si tú estás hoy en tribulación o si tú mañana estarás en tribulación, a no alejarte. Ven, hermano. Exponte. Escuchaba un pastor que decía que algunos hermanos dejaron de venir a la iglesia porque veían en la iglesia mucha hipocresía y todavía faltas y pecado y demás. Y creo que el pastor dijo, pues es que ¿qué fuiste a ver a la iglesia? ¿Fuiste a ver un museo? No, es que fuiste a un hospital. ¿Qué esperabas ver? Todavía hay faltas, todavía hay pecado, todavía hay errores, todavía hay cosas. No fuiste a un museo. Ese será en la gloria. Ahora es un hospital donde vas a ver esa sangre, ese pie lastimado, ese cuello torcido, ¿sí? Hermano, no te escondas, no tengas vergüenza. Si estás como Tomás hoy, busca ayuda. No hay pecado en reconocer que estás en debilidad y en angustia. ¿Qué más usó el Señor para restaurar a Tomás? Hermanos, el día del Señor. El día del Señor. A ver, ¿cuándo apareció por primera vez el Señor a los discípulos para consolarlos? Domingo. ¿Cuánto tiempo tardó en volver a aparecer para consolar a Tomás? Hermanos, solamente alguien que no quiere ver, no puede ver que en este texto se está ratificando que el Señor consuela los corazones de su pueblo de una forma especial en el día del Señor. Solo alguien que está convencido de no guardar el día, de tratarlo como día común, lee esto y prefiere pasarlo por alto. Pero aquellos que estamos convencidos que el día del Señor es el día en donde Cristo trabaja en su iglesia sobre cualquier otro día, vemos en esto una clara instrucción. Una clara instrucción. No nos alejemos del día del Señor. Tomás, no te alejes del día del Señor si estás en dudas o en angustia. Es hoy donde Cristo va a obrar en tu corazón. Claro, tú dirás, pero hermano, ¿no trabaja Dios en la palabra cuando estoy leyendo? Sí. ¿Y en la oración privada? Sí. ¿Y en la oración familiar? Sí, claro. ¿Y el miércoles de oración? Sí. Pero el día
en donde Cristo trabaja sobre todos para restaurarte, es hoy. Porque quizá hoy el Señor viene a hablar a tu corazón de un pecado que no has querido ver en las Escrituras y estás practicando. Y quizá hoy en la palabra se menciona y no te puedes salir, no te puedes ir a otro lugar. Tienes que escucharlo. Quizá vienes angustiado y no has podido ser consolado con la palabra, pero entonces viene el día del Señor y por la palabra de un hermano, por el canto o por la palabra predicada, entonces eres consolado. Hermanos, el día del Señor es el día en el que Cristo trabaja sobre cualquier otro día para consolar a su iglesia. Tomás, no te apartes del día del Señor. Querido Tomás, no te apartes del día del Señor. Todos nosotros somos un Tomás en algún momento y somos tentados a decir, no voy a ir, estoy desanimado. No, hermanos, si algún día escuchas que alguien dice eso, dile, no, ve porque estás desanimado. No, pero es que traigo este pecado que no he podido vencer. No, ve entonces porque traes ese pecado que no has podido vencer. No, pero es que tengo este mal sentimiento en el corazón. No, entonces ve porque tienes ese mal sentimiento en tu corazón. Por si Dios quisiera restaurarlo en tu mente, restaurarlo en tu corazón. Porque hermanos, hoy Cristo está entre nosotros. Miren esto, no apareció el miércoles de oración de los apóstoles. Se esperó el Señor hasta el próximo domingo para consolar a su iglesia. Para consolar a Tomás. Hermanos, esto es una clara instrucción para todo el tiempo en el que podemos ser como Tomás. Pero esta también es una instrucción para el que no está hoy como Tomás. Hermano, podemos caer en este mal pensamiento. No, entonces yo no estoy triste hoy, no tengo un pecado, no tengo un mal pensamiento, entonces hoy no voy al día del Señor porque estoy bien. ¿No es interesante? Jesús aparece a los discípulos y ¿qué hace? Le dice a Tomás, Tomás, ven, vamos a hablar tú y yo aquí aparte. ¿Sí? ¿Qué aparece y dice Jesús a los discípulos una vez más? Paz a vosotros. A ver, sí, Tomás necesita restauración, pero ustedes también necesitan la bendición de Dios. Hermanos, no hay domingo que podamos pasar por alto. No hay domingo que podamos ignorar. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para poder guardar el día del Señor. Incluso, hermano, incluso si algún día estás de viaje, si algún día estás fuera y no puedes llegar a la iglesia local, busca una iglesia sana para reunirte, porque el domingo, hermanos, es el día en donde Cristo aparece a su iglesia para consolarla. Yo creo que los creyentes deben esforzarse por reunirse en su iglesia local. Pero yo sé que a veces también los creyentes son impedidos por diferentes circunstancias. No obstante, hermanos, hagamos todo nuestro esfuerzo para que siempre estemos en el día del Señor. ¿No es interesante? Tomás pudo evitarse quizá esa semana de angustia si hubiera estado el día del Señor. ¿No es interesante? No sabes qué bendición va a traer este domingo. No puedes decir, bueno, falto porque el próximo me reúno. No sabes qué bendición en particular traerá Dios a este día. No podemos tomar como poco importante ni uno de ellos. Ahora, si en la providencia, por la enfermedad, por accidente, por cualquier situación, somos impedidos, eso es entendible. Pero en lo que esté en nuestras manos debemos esforzarnos por guardar el día del Señor, porque es en el que Cristo obra. Y en tercer lugar, y aquí termino, Jesús sana a sus Tomás. Jesús nos sana por la clara exposición de sus heridas ante nuestros ojos. Yo dije que Cristo sana por medio de la iglesia local y por medio del día del Señor. Pero hermanos, estos solo son medios para darnos la médula. ¿Y cuál es la médula? Las heridas de Cristo. La obra
de Cristo. ¿Cómo Cristo sana a sus Tomás? Cristo sana a su Tomás por medio de revelarle sus heridas, por medio de recordarle su obra. Vean el versículo 27 y 28 conmigo. Luego dijo a Tomás, Jesús: pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Vea la sanación. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Tomás es como María Magdalena, amado hermano. ¿Recuerdan cómo fue consolada María Magdalena? Los ángeles, ¿qué le predicaron los ángeles a María Magdalena? El Evangelio, ¿recuerdan? Ese centro de propiciación. Y después Cristo, ¿qué le dice a María Magdalena? El Evangelio. Voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí está Tomás, otro discípulo, dolido, atormentado, angustiado. ¿Y qué le hace? Le revela sus heridas. Ese es el lugar de nuestra sanación. Por eso, hermano, ¿qué debe hacer la iglesia cuando ve a un Tomás? Sí, escucharlo, pero llevarlo al Evangelio. ¿Qué debe hacer el día del Señor para consolar? Predicar el Evangelio por los cantos, en la oración, en la meditación, en la exposición de la palabra, en la Santa Cena. Eso es lo que consuela al pueblo de Dios. Eso es lo que trae ánimo, es lo que trae aliento. Y entonces será sanado. Señor mío y Dios mío, dice. Así se terminaron las dudas de Tomás. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Tomás pudo contemplar nuevamente las heridas, hermanos, su corazón decía: Señor, perdón, ¿cómo pude dudar de tu palabra? ¿Cómo pude dudar de tu veracidad? ¿Cómo pude dudar de la veracidad del judaísmo? ¿Cómo pude dudar de tus promesas? ¿Cómo pude dudar que Dios era poderoso para hacerlo? ¿Cómo pude dudar del Espíritu Santo? ¿Cómo pude dudar, Señor mío y Dios mío? Oh, qué confesión. ¿Qué está diciendo? Mi Salvador, mi Dios, mi Maestro, mi líder, mi mediador. Y así es sanado Tomás. Para volver a ser ese discípulo atrevido, entregado, devoto y amoroso de Cristo. Por un tiempo sus ojos se nublaron, pero ahora ve claramente. Oh, que así seas hoy sanado. Si viene algún Tomás entre nosotros, que hoy así sea sanado al ver sus heridas. Y alguien preguntará: pero ¿nosotros las podemos ver como Tomás las vio? La respuesta es sí y no. Sí y no. A ver, hermanos, Cristo se apareció a Tomás físicamente, materialmente, con un cuerpo resucitado, por un propósito especial con sus discípulos. Estos eran los testimonios que quedarían para el mundo. Tenía que ser así. En ese sentido, nadie puede presumir o decir: yo creeré hasta que Cristo se me aparezca como a Tomás, porque Cristo ya no trabaja así. Fue para sus discípulos. El último, dice el apóstol Pablo, fue Él. El abortivo fue Él. El último de todos fue Él. No obstante, eso no quiere decir que nosotros no continuamos contemplando a Cristo resucitado, sus heridas y su resurrección. Pero hermanos, ahora, por medio de la palabra expuesta y los sacramentos celebrados, es como nosotros contemplamos. De hecho, hermanos, es algo que el mismo Juan nos está diciendo. Lean conmigo el versículo 30 y 31. Versículo 30 y 31. Bueno, desde el 29. Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, aquí se puede referir a los del Antiguo Testamento como Abraham, ¿no es cierto? Que vio su día y se regocijó. Bueno, que estaba maduro, o puede referirse a nosotros, aunque está pasado, pero algunos han argumentado que es un pasado como asegurando algo del futuro de forma perfecta. El punto es este, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Qué está diciendo Juan? A ver, la forma en la que los hombres van a creer es por escuchar estas grandes cosas que Jesús hizo. Por la palabra de Dios predicada, anunciada, los hombres, los creyentes volverán a ver las heridas y la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Hermanos, no solo por el argumento del predicador, no solo por el énfasis del predicador o el ejemplo del predicador, sino por el Espíritu Santo. Así que déjame por un momento predicarte sus heridas. Mi hermano, déjame por un momento llamarte si estás en angustia y en dolor. Déjame predicarte de sus heridas para que seas consolado. Déjame recordarte hoy que el Logos, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre y habitó en un pesebre por un tiempo. Nació de la Virgen María. Fue juzgado por Poncio Pilato. Fue muerto y muerte de cruz. Y ahí colgaba y allí clamaba: Dios mío, ¿por qué me abandonas? Y allí sangraba con esa corona de espinas, con esos clavos en sus manos, con esa herida en el costado. Y lo hacía por ti y para mí. Por ti y para mí, lo hacía por nosotros. Pero al tercer día, después de haber estado sepultado, se levantó de los muertos y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios para interceder, y envía su Espíritu Santo para hacerte estas heridas y esta resurrección real. Quiera Dios hacerlo hoy así en tu mente y corazón, porque Él murió y resucitó para nosotros. ¿Estás dudando? Ve sus heridas entonces. La predicación, dice Juan, es el medio por el cual los hombres van a creer. Es el medio por el cual tú volverás a ver sus heridas. Es el medio por el cual tú volverás a verlo resucitado. Es cierto, algún día será físicamente y ya no será más por espejo, ya no más oscuramente, lo veremos directamente a Él. Pero mientras, no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su palabra y su Santo Espíritu para mirarlo a Él. Y no solo la predicación, sino las santas ordenanzas, el bautismo por el cual vemos al Cristo. Hermanos, vemos al Cristo muerto y sepultado y resucitado. Es que Él sabe que somos débiles, hermanos. Él sabe que somos débiles y no solo nos dejó la palabra, nos dejó las ordenanzas, visibles ordenanzas, para que podamos recordar que Cristo fue sepultado por nosotros, tan real como nosotros somos sumergidos en el agua. Así Él fue muerto, tan real, con sus manos Él nos salvó, con sus pies Él nos salvó, con su sangre derramada y nos salvó, tan real como nosotros somos sacados del agua. Él resucitó. Y no solo el bautismo, sino la Santa Cena. Él viene a nosotros para decirnos: por ahora no me verás resucitado, pero come de este pan y recuerda que ese pan fue dado. Es el símbolo de mi cuerpo que fue dado para ti. Y toma ese vino y recuerda que es mi sangre que fue dada para ti. Él nos ha ayudado en las ordenanzas para ser fortalecidos. Escuchen las palabras de un himno uno de los favoritos del gran predicador Charles Spurgeon. Él decía esto respecto a la cena del Señor: nuestro amado se encuentra con nosotros
y nos pide que miremos sus manos horadadas. Señala sus pies y costados heridos, emblemas benditos del crucificado. Qué lujosa comida, hablando de la cena del Señor, qué lujosa comida lleva el plato cuando a su mesa se sienta el Señor. El vino, cuán rico; el pan, cuán dulce, cuando Jesús se digna recibir a sus invitados. Si ahora con ojos contaminados y débiles vemos las señales, pero no a Él, oh, que su amor retire las escamas y nos pida que lo veamos cara a cara. Nuestros antiguos embelezos recordamos cuando con Él en el monte santo estamos. Hace que nuestras almas vuelvan a tener sed de ver su estropeado pero hermoso rostro, su glorioso novio de nuestros corazones. Tu sonrisa actual imparte un cielo, oh, alza el velo. Sí, hay un velo, que cada santo te pueda tu belleza ver. Hermanos, en la Santa Cena venimos a verlo a Él, venimos a encontrarnos con Él. Es un símbolo, pero es más que un símbolo. Cristo condesciende con nosotros para darnos paz. Querido hermano que vienes como Tomás, el día del Señor es para mostrarte las heridas del crucificado. Querido hermano, que no estás como Tomás, pero quizá estarás como Tomás. Tú necesitas esta misma consolación para avanzar. Tú necesitas que Cristo te aparezca hoy y diga: paz a vosotros, para seguir con tus batallas, para seguir con tus luchas, para seguir con tu desánimo, para seguir sirviendo al Señor con denuedo y devoción. Hoy es el día en que contemplamos al Cristo resucitado para ser fortalecidos y recibir su paz. Oh, que la paz de Cristo recaiga y se revele en nuestros corazones el día de hoy. Querido hermano, que hoy veas las heridas del crucificado, pues son las únicas que te sacarán de la incredulidad. Oh hermano, son las únicas que te consolarán en este caminar. Que Dios obre en sus corazones, preciosa iglesia. Pero no me puedo ir. Y aunque he acabado mi palabra para la iglesia, no me puedo ir sin hablarte a ti, mi amigo, que estás en incredulidad. Tú que dices: no creo porque no veo, pero si viera creería. Quiero decirte que te engañas a ti mismo. Porque dice el Evangelio de Lucas que si incluso alguno se levantase de los muertos, si alguno se levantase de los muertos, no creerás aún. Es más, ¿saben qué van a ver los hombres que sean enviados al fuego eterno? Al Cristo resucitado. ¿Y creerán para salvación en Él? No, lo aborrecerán más. No necesitas, amigo incrédulo, no necesitas hoy ver al Cristo resucitado físico, porque si lo vieras, ¿sabes qué dirías? Quizá fue un sueño. Si lo vieras, dirías: quizá es otro. Pues sí, vi a uno resucitado, pero quizá fue otro, no fue Jesús, no fue el que murió, fue otro. O quizá dirías: no, fue un fantasma. O dirás: cosas extrañas pasan en el mundo. No creerás. No necesitas un milagro, no necesitas verlo resucitado. ¿Sabes qué necesitas? Escuchar el mensaje del Evangelio, arrepentirte de tus pecados y creer. Sí, el mensaje del Evangelio. Necesitas escuchar, joven, niño, señor, señora. Necesitas escuchar que el Verbo se hizo carne y sufrió en la cruz la ira que los pecadores merecemos, para que tú no tengas que padecerlo. Porque tú has pecado, tú y yo hemos pecado contra un santo Dios,
contra un poderoso Dios y tendrás que rendirle cuenta de tus pecados. El problema es que el resultado de rendirle cuenta de tus pecados será juicio eterno, será castigo eterno. Pero Jesús vino a sufrir para que tú no tengas que sufrir ese castigo. Cree entonces en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él. Pide perdón al Señor. No digas, traigo buenas obras, no te sirven de nada. Solo puedes decirle, sé que uno murió por mí, su nombre es Jesucristo y en Él pongo mi confianza. Él es mi mediador, Él es mi fiador, Él es mi salvador, a nadie más poseo. Si tú vienes al Padre, serás recibido. Pero si no, algún día verás sus marcas. Oh hermanos, preguntaban los antiguos, pero todavía tendrá las marcas de la crucifixión. ¿No se tiene un cuerpo resucitado, ya no las debería tener? Hermanos, hay marcas de vergüenza que todas esas se van a quitar, pero las marcas de gloria permanecerán. Claro, si al monje Máximo el Confesor le cortaron la mano, su mano va a aparecer. Pero si le queda una pequeña marca, no pensemos que es por vergüenza, es para decir, mi mano fue dado por Cristo. Bueno, no tengo seguridad de los demás, pero de las marcas de mi Salvador estoy seguro que veré, porque son las marcas de su triunfo y las marcas de su gloria. Y algún día las veré. Iglesia, anímate. Algún día las verás. Quizá hoy, quizá mañana, quizá en 1000 años, no sabemos. Pero lo veremos a Él. Veremos sus marcas y nos gozaremos. Veremos sus marcas y nos regocijaremos. Porque Él dijo que, aunque hoy lo recordamos por el pan y el vino, algún día tomaremos esta cena con Él. Oh, pero tú que no te arrepientes, algún día verás las marcas, pero solo serán para tu condenación. ¿Puedes imaginarte las marcas que verás? Verás sus preciosas marcas y tu conciencia será turbada con decir, esas marcas me fueron ofrecidas para mi salvación, pero yo en mi pecado me preferí quedar para vivir en este mundo según yo mejor. Ahora destituido soy de la gloria celestial y solo porque no quise huir ni tocar esas marcas del gran Redentor. Que el Señor mueva tu corazón, mi amigo incrédulo, para creer en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, querida iglesia, seas consolado, consolada el día de hoy. Sé consolada, amada iglesia, al contemplar las marcas de tu Salvador a través de la palabra predicada. Y ahora contemplemos estas marcas al contemplar la cena del Señor. Oremos a Dios para pedir su bendición.